Considerando que todo esto queda grabado y después lo compartimos igual por el Meetup, yo creo que en honor al tiempo partamos. Les voy a hacer una breve introducción a los que están presentes. Rodrigo Navarro se ha vuelto en el último tiempo especialista en temas de QA con Selenium y les va a presentar en este momento cómo utilizar la herramienta y cómo ahondar en asuntos de automatización de tests. También les comento que el webinar tiene una sección de QA, por ende pueden poner sus preguntas ahí y yo se las voy a leer a Rodrigo una vez que termine su presentación. Así que siéntanse libres de ingresar cualquier pregunta, por básica que sea, no se preocupen, van a ser respondidas, ¿ya? Así que eso, la idea es aprovechar el momento y aprovechar que también está Rodrigo acá con nosotros. Les voy a mencionar también que Rodrigo tiene una condición por la cual no puede hablar mucho, muy seguido. Entonces, si en algún momento habla muy poco, puede ser que yo también pueda responder las preguntas que ustedes tengan, o Rodrigo, tú me dices también si en algún momento se te dificulta, tú me dices y yo también te puedo apoyar. Ok. Los dejo entonces con Rodrigo. ¿Me dejas compartir pantalla? Adelante. Ahí está. Ya. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Sí, se ve. Ya. Bueno, mi garganta ha estado bastante mejor últimamente, así que no creo que tenga problemas, menos mal. Bueno, la idea de esto es que tengan un poco más claro de qué trata Selenium, em, ver que no es difícil, em, cuáles son las limitaciones de esto, porque es, y hacer una pequeña demo para que vean que es relativamente fácil comenzar en esto de Selenium. La verdad, yo, yo tampoco me considero experto en el asunto, pero ya he sorteado bastantes problemas en Selenium y de a poquito he ido encontrando soluciones a esto. Bueno, de partida, Selenium es un marco de trabajo te ofrece ciertos elementos para que tú puedas realizar la automatización de pruebas de aplicaciones web. Em, de estos cuatro elementos que hay aquí, los que encuentro más importantes y que vamos a ahondar un poquito hoy día es en Selenium WebDriver, que sería ya la base de Selenium, y Selenium IDE, que es una herramienta que se puede instalar como add-on en algunos navegadores. Ahora está en Firefox y en Chrome, como para empezar de a poquito en las pruebas. Selenium RC y Selenium Grid es un poco más hondo el asunto y sirve para, funciona en una especie de nodos. Entonces así con Selenium Grid y RC uno puede arrancar pruebas en paralelo en distintos navegadores. Por ejemplo, si tengo un nodo para que corra mis pruebas en Safari, otro nodo para que corra mis pruebas en Chrome y así, y los puedo correr todos en paralelo y es un poco más ágil el asunto. Pero como hoy día no es mucho el rato que se tiene, vamos a ahondar en Selenium WebDriver y en Selenium IDE. Bueno, Selenium WebDriver es la interfaz principal que te ofrece Selenium para poder interactuar con los distintos navegadores. Eh, y esta interfaz tiene distintas implementaciones que para Firefox sería el Gecko Driver y para Chrome sería Chrome Driver, y que son en realidad los que he ocupado, pero también hay para Safari y Internet Explorer. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Interpreta los comandos del script que tú estás ejecutando y los traduce a un lenguaje que pueda el navegador interpretar y los ejecuta en una ventana de navegador. Y Selenium IDE te permite
tú le das un punto de entrada, que sería una URL, donde tú vas a empezar tu prueba. Te permite grabar el flujo, reproducirlo, y además te permite poder exportarlo. Entonces, por ejemplo, si tú lo puedes exportar en JUnit, en Python, creo que ahora ofrece TypeScript y varios lenguajes ahí para el que le acomode al usuario. Como ventajas de Selenium, tenemos que es open source, no nos va a costar nada. Puedes ejecutar pruebas recurrentes esto solo de aplicaciones web. Entonces te vas a ahorrar mucho tiempo en personas haciendo clics. Ya eso queda automatizado y Selenium va a ejecutar el mismo flujo siempre que arranque el test. Como decía anteriormente, soporta Java, Python, PHP, un montón de lenguajes. También se puede ocupar en Windows y en Windows, Mac, Linux. Yo lo he ocupado en Linux y ahora lo tengo en Windows. Estoy andando en Windows nativo. También soporta distintos navegadores, así que puedes hacer tus pruebas para todos tus navegadores. Partir es relativamente fácil. En realidad yo lo encuentro súper fácil para partir. Ya ahondándose en detallitos puede volverse un poco más complejo. Ahí les voy a mostrar unos ejemplos con los que yo me topé. Los tests están completamente desacoplados de la aplicación. No tienen relación alguna en cuanto a código. Entonces puedes tener tus tests completamente separados en un repositorio aparte, da lo mismo. Lo que importa es el punto de entrada que tú le vas a dar, que la aplicación tiene que estar deployada en cierto lado y tú vas a tener una URL y desde ahí va a partir todos los tests. Las limitaciones. Estas son limitaciones con las que yo me he topado. No las saqué de internet, sino que son cositas como que con las cosas que yo pensaba hacer y que en realidad no se pudieron o resultó más complejo de lo esperado. Por ejemplo, el manejo de los pop-ups se puede volver un poco complejo porque los elementos, si bien ya están cargados en el DOM, pero no están mostrados. A veces el driver no es capaz de esperar a que el elemento se muestre, sino que trata de acceder si por ejemplo tienes un pop-up con un botón y el pop-up todavía no se abre, y esto puede tratar de hacer el clic al tiro y te va a fallar el test. Entonces todas esas cositas hay que controlarlas con algo que vamos a ver después, que son los WebDriver Wait. También uno pensaría que ya, tengo mi test y va a funcionar en todos los navegadores, seamless, pero no es tan así. Me he topado con que los mismos tests que yo hago en Firefox muchas veces fallan en Chrome o viceversa. Yo creo que tiene también que ver un poco con el tema de los pop-ups, como que no alcanza bien a esperar. Entonces para que te funcionen en todos los navegadores hay que controlar muy bien los tiempos. Por defecto, Selenium no espera porque un elemento esté disponible, sino que trata de acceder al tiro a él. Entonces eso también se puede manejar, se le pueden alargar los tiempos y se vuelve un poco más fácil de llevar ese asunto. También esto, como no son pruebas desacopladas, sino que tú tienes un ambiente en el cual ya estás probando una serie de tests. Si es que algún test falla, puede acarrear problemas hacia el siguiente test. Por ejemplo, digamos, test súper básicos. Por ejemplo, el primero, pruebo que me funcione el login a una página. Si es que el siguiente test depende de que el primero haya hecho bien el login, si es que el primero falla, el segundo también va a fallar. Entonces, hay que tratar de tener eso lo más controlado posible también. Que cada test deje los ambientes lo más limpio posible, o si tienes que hacer algo en particular, entrar a esa URL en particular
y así un test, bajar el impacto de falla de un test sobre los otros. También otra cosa que me he topado, tiene dependencia del sistema en el cual corre. Por ejemplo, no es lo mismo si uno está corriendo la aplicación que va a testear de manera nativa, así la corre en una máquina virtual, porque depende de la potencia de virtualización o la tecnología de virtualización, cuánto vaya a demorar en hacer ciertas cosas. También, si es que estoy probando una aplicación remota, también puede que la red influya en los tiempos de carga de la página. Entonces, eso también podría hacer fallar los tests. No, no que la aplicación esté mala en realidad, sino que cosas externas pueden hacer fallar los tests. Entonces, también hay que tener ojo en eso al momento de hacer los tests y al momento de evaluar el posible error por el que haya fallado el test. Aquí está la sugerencia. Al momento de trabajar con elementos dinámicos, tratar de ocupar WebDriver Wait. Esto lo que hace es como uno le da un tiempo de espera máximo y el WebDriver va iterando, creo que cada medio segundo, y va evaluando si es que la condición para seguir ya se cumplió. Entonces es mucho mejor que poner, no sé, un thread.sleep, porque ahí tú estás atado a esperar el total del sleep. En cambio, en esto va a ir evaluando, ya puedo seguir. Entonces, si yo pongo 10 segundos, por ejemplo, y el elemento está disponible en 2, al segundo 2 va a seguir evaluando el test. Ya, esto también lo nombré anteriormente. Tener en cuenta que no son pruebas realmente aisladas. Entonces, lo que se haga en un test probablemente se va a guardar en una base de datos o qué sé yo, y entonces el siguiente test tiene que tener en cuenta que no va a estar, que puede no estar vacía la data. Por ejemplo, si yo salvo algo, en el siguiente test salvo de nuevo y ya no voy a mostrar solo una cosa, sino que voy a mostrar dos. Entonces, tener en cuenta eso, tratar de dejar siempre limpio el ambiente para el siguiente test. También tienes la posibilidad de poner reglas. Entonces, lo que yo hago es cuando un test falla, guardar un screenshot del navegador en ese instante. Entonces ahí tú puedes después ver, me falló este test, me tiró una excepción, puedo ver la excepción, pero no me dice mucho. Y puedo ver que, no sé, pues estoy en el navegador, voy a mostrar acá. Y en realidad no estoy en la página que esperaba estar porque hizo clic y por N motivo se demoró mucho en cargar y falló el test. Por ejemplo, aprieto aquí y espero 5 segundos a que vaya a la siguiente página, pero no pasó y sigue aquí mismo. Entonces, si yo tengo un screenshot de eso, puedo tener un poco más claro por qué falló, qué sé yo. También se puede salvar cuando los tests son exitosos o qué sé yo, uno puede poner la condición que quiera en realidad. Y también lo nombraba anteriormente, tener en cuenta la potencia de la máquina donde está corriendo la aplicación más que nada, porque los tests en sí no son pesados. Y la estabilidad de la conexión entre la máquina que está corriendo el test y la máquina donde está alojada la aplicación web. Porque si la conexión no es estable, obviamente van a estar fallando los tests. Y como les decía también, si corren un Docker o una máquina virtual o nativamente, los tiempos van a variar. Entonces hay que tener todo eso en cuenta al momento de estar desarrollando los tests para ver la tolerancia que uno debe tener o si debe ampliar los timeouts para esperar un poquito más.
para ajustarlos y que no se demoren tanto. Ya, y ahora les voy a hacer un pequeño demo de cómo partí esto yo. Yo partí, no sabía nada, así que lo primero que hice fue instalar Selenium IDE y empezar a hacer clics. Entonces, uno instala este add-on que está para Firefox o Chrome y empiezas a grabar tu flujo que quieres testear. Por ejemplo, aquí voy a ocupar la misma página de Selenium que tiene algunos elementos interesantes que a mí me dieron problemas en algún principio. Ahí te pide dónde va a partir tu test. Entonces le digo que voy a partir ahí en Selenium Dev. Y ya está grabando. Ya está grabando todo lo que yo haga aquí, los clics, los va a ir registrando y va a dejar el flujo para ejecutarlo después, por ejemplo. Y ahí dice clic en About, aprieto en About, después hago clic en About nuevamente y hago clic en otra página. Entonces uno entre medio de estos clics también puede ir poniendo asserts. Después cuando lo exportes y puedes ponerle más detalles. Pero voy a hacer hartos clics para que quede un flujo regular. Entonces ahí me fui grabando todos los clics. Entonces yo después voy y le pongo stop. Le doy un nombre, example. Y listo, ahí tengo mi flujo. Entonces yo sí después voy y puedo correr aquí mismo el... Oh, ¿qué pasó? Por alguna razón... Ahí tuve un problemilla. Lo voy a hacer de nuevo. Va. Típico que falla cuando uno lo está mostrando. Ya, entonces voy a cerrar ahí. Stop recording. Example nuevamente. Y veamos si ahora ocurre. Qué raro. Bueno, esto me pasó antes, pero no supe bien por qué era. Ejecutó eso, pero no le dio la URL. Bueno, como sea, aquí tenemos ya el flujo. Y lo podemos guardar. Bla, 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 bla. Y podemos exportar. Como les decía, te ofrece varios lenguajes para exportar, pero yo prefiero ocupar JUnit porque estoy más familiarizado con eso. Entonces lo exporto. Y acá me monté un pequeño modulito que es súper simple. Con Maven. Lo único que necesita para empezar esto son estas dos dependencias de JUnit y la de Selenium. Esta creo que trae todo lo necesario. Aquí si hago refresh debería aparecer mi otro test. Voy a borrar esto que está de más. Y aquí está mi test. Ahí me tira error porque no le puse el package. Así que le voy a poner el package. Y entonces aquí, esto es lo que me exporta, el Selenium IDE. Un JUnit como cualquier otro. Ahí le borré los import demás. Entonces debería ejecutar esto. Si yo le doy correr, va a fallar. Aquí me pone que es que el driver sea de tipo Firefox, porque lo grabé con el plugin de Firefox. Si yo le doy correr a esto va a fallar porque tengo que además darle la ruta de donde tengo mi driver, la implementación del driver. Entonces lo voy a correr así nomás. Y me va a tirar un error. Me dice que eso no está seteado. Entonces puedo setearlo aquí mismo. O también podría setearlo como una propiedad en Maven.
También podría setearlo a nivel del sistema operativo y lo va a obtener de ahí siempre. La cosa es que tiene que tenerlo. Ya se le doy run, debería levantar esto. Pum, pa. Hizo los clics, todo ok. Ahora, ¿por qué les decía que esa página servía para ejemplificar las cosas con las que me fui topando? Porque, por ejemplo, si yo inspecciono aquí, veo que hay elementos que están en el DOM, pero están ocultos. Entonces, si uno no le da la posibilidad de esperar a que ese elemento no esté oculto, por ejemplo esto, puede que Selenium haga tan rápido los clics que trata de hacer clic en About, en este About de acá, pero no va a poder porque el elemento todavía no es cliqueable, no es interactuable. Entonces te va a fallar el test por eso. Por esa pequeña tontera te puede fallar el test. Otra cosa, como les decía también, por defecto no espera que los elementos estén presentes. Entonces, si tú tienes una página dinámica, que ya carga la primera página, hay unos elementos Ajax que se cargan posteriormente a eso, y tú no, no le cambias el timeout implícito, esto va a tratar de buscarlo al tiro y va a fallar. Entonces, uno lo que puede hacer ahí es agrandar ese timeout, porque por defecto es 0, y, y hacer que esto sea capaz de esperar un ratito, y sin tener que estar eh, poniendo expresamente que espere por cada cosa, porque por cada línea tendrías que estar poniendo esto, driver wait. Ahora sí, si tienes elementos ya más que tienes uno o dos, por los que sabes que se va a demorar un poco más, entonces puedes ocupar un WebDriver Wait y asignarle algún tiempo apropiado. Por ejemplo, no sé, pues digamos que esto en realidad se demora mucho más rato, entonces yo puedo hacer que esto esperar ahí 10 segundos. Ya, entonces lo que va a hacer el Selenium es iterar cada medio segundo y evaluar. Ya, ¿se cumple esta condición? Esta condición aquí, el elemento es cliqueable, el elemento, ¿cuál elemento? El que encuentro por ID y que se llama about subnub. Entonces yo si busco acá, debería haber un elemento que se llame about subnub, que tenga el ID, este elemento. Porque ahí, por ejemplo, que está en plomito, no es cliqueable el elemento. Entonces, esto lo que va a hacer es que yo apreté en esta flechita, que esa es about arrow, le di un tiempo de espera máximo de 10 segundos y para que evaluara si es que la barrita de About se muestra o no, y después va a hacer clic por link, lo va a buscar por link en este. Y listo. Y después yo puedo poner, ya, se supone que partí en esta URL, hice clic aquí, hice clic en About, y espero que la URL en la que voy a estar parado corresponda a la que yo espero. Entonces voy a correr este test ahora. Pum, y está ok. Entonces, si yo pongo aquí cualquier otra cosa y lo corro nuevamente, el test falló. Porque el assert no correspondía la URL en la que estaba parado a la URL que esperaba. Y eso básicamente, la idea es que, por ejemplo, si también como se pueden guardar en screenshots, eso es un poco más complejo, no lo tengo ahora, porque ya se nos acaba el tiempo. La idea es que ya me falló esto, entonces yo estaba esperando que fuera así, la URL en que terminó. Va, no lo voy a tirar en
en debug. Yo estaba esperando que fuera esa URL. ¿Dónde quedó mi pantallita? Aquí está. Pero digamos que por alguna razón hice clic acá. Entonces no coincide con mi URL y tú puedes, si guardas el screenshot, te puedes dar cuenta que estás en otro lado. O y cosas así. O que la página no cargó quizás. O, o en fin, es bastante útil guardar siempre un screenshot de lo que hizo, cómo terminó. También, también sirve guardarlo cuando fue exitoso para saber cómo quedó la pantalla últimamente. Y eso, eso principalmente para Selenium. Como ven, no es relativamente fácil. Uno puede partir aquí haciéndolo con Selenium IDE, o se hace un flujo y ya obtiene con el export, ya tienes casi todo esto. Yo básicamente lo único que tuve que hacer después del export fue ponerle el package y especificar esto. Y nada más. Em, pero a medida que se van poniendo más complejos los tests, el Selenium IDE va quedando más cortito. Uno tiene que ir haciendo más validaciones y qué sé yo, haciendo más esperas y encuentro uno mucho más intuitivo esto que lo otro, porque esto no, a mí al menos no me dice mucho, quizás alguna otra persona le es más cómodo, pero para mí es mucho más fácil leer esto de aquí. Y eso, ¿alguna pregunta? Fantástico. Yo te voy a ayudar con las preguntas, Rodrigo. Ya. Ahí veo Dice, algo. Rodrigo Olivares dice, ¿no hay alguna forma de independizar las pruebas al estilo de pruebas unitarias como stubs, es decir, simular las respuestas de las capas de servicio de modo de independizar las pruebas? Por ejemplo, algún proceso que si la prueba necesita del login, que le prepare la sesión a la prueba, de modo de no requerir el proceso de login. No. Lo que yo tengo entendido es que no se puede. Porque tú estás interactuando con un navegador que está fuera de, o sea, con una aplicación que está fuera de tu control, ¿cachai? No, no tienes cómo inyectarle cosas. Entonces, si no hiciste el login, en realidad no existe en la sesión y cooperaste, no se puede seguir. Ahí yo tengo algo que agregar también para ti, Rodrigo Olivares, y es que en mi experiencia personal también, eh, llevo más o menos 10 años trabajando en aplicaciones que usan test desde front. La verdad es que se tiene un módulo o un test que hace el login aparte, y ese módulo o test que hace el login, tú lo llamas cada vez Ujú. antes de ejecutar el nuevo test o el test que tiene que hacer el trabajo una vez logueado, pero no puedes evitar el loguearte, Sí. pero sí puedes tratarlo como módulo. ¿Ya? Sí, Voy de a hecho, eso es lo que yo tengo en la aplicación principal que trabajo. Tengo mi login aparte y todos los tests ocupan ese login y eso maneja todo. Fantástico, Pero claro, se hace contra la aplicación. fantástico. Daniel Álvarez pregunta, ¿puedo exportar el flujo de Selenium IDE y usar el mismo código en otras herramientas como por ejemplo Protractor con JavaScript? Ahí no sabría responderte. Yo creo que sí. Déjame ver. Dame un segundo. Sí, Protractor, para los que no saben, Protractor es se usa mucho en un framework que se usa para testing en Angular. Eh, y como Selenium IDE permite la exportación a JavaScript, a mí me parecería que sí, Sí, a mí porque, también me parecería que sí. porque, porque permite exportar a JavaScript y tú podrías tomar ese mismo código, que es un código estándar JavaScript, y ubicarlo dentro de tu set de pruebas eh, JavaScript. Ahora, lo que presentó Rodrigo es crear el test usando el driver, pero después eso tú lo puedes exportar al lenguaje que tú quieras. Así que la respuesta es Ujú. sí. Voy a marcarlo como resuelta. Dice Daniel Álvarez, dice, ¿te ha pasado que
que los tests se vuelven indeterminísticos. Ejemplo, al ejecutar la primera vez todo va bien y después el siguiente da false, es decir, ¿cómo lo has resuelto si es que lo has vivido? Sí, sí, me ha pasado. Eso por lo general es porque, em, por lo que decía a mí me pasó con los elementos dinámicos en la página. A veces es como medio errático, pero en realidad tú tienes que encontrar la clave de qué elemento tienes que esperar que esté presente y que sea interactuable para poder recién interactuar con él. Por ejemplo, si tienes un input y ese input está Mm, escondido y tú al hacer clic en cierto botón ese input se muestra, tienes te que, entiendo, después de hacer el clic, tienes que esperar a que el input sea interactuable, esté entiendo, desplegado y sea interactuable. entiendo. Entonces la respuesta sería que se puede manejar, Daniel, pero con consideraciones. Es decir, Sí, por lo que estoy entendiendo, y es también, concuerdo con mi propia experiencia también haciendo testing, es que tienes que tratar de volver la situación de test determinística. ¿A qué voy con eso? Que según lo que dice Rodrigo, si hay si hay una parte de la web que se va a estar moviendo, lo ideal sería o esperar el tiempo para que eso se deje de mover, o incluso chequear con el mismo código puede ser JavaScript o Java, para ver cuándo la página ya está estática y poder hacer el test. Pero en el fondo es tratar de ir alrededor de la parte no determinística, que podría ser, por ejemplo, una demora de red, porque se tardó un poco en traer información del backend, o podría ser también de que el front todavía está trabajando en pintar la página completamente. Ok, voy a marcar eso. Done. Y para no repetir quién ha preguntado, voy a primero leer la pregunta de Víctor Hinojosa, que dice, ¿se puede controlar el tiempo de descarga de un archivo? Eh, creo que todo lo que es subir o bajar archivos ya no está permitido por razones de seguridad. Yo tuve problemas para subir archivos, pero no estoy seguro si para descargar no. Ah, no, tampoco se podían descargar. Entiendo, sí. Ahí, Víctor, en un último proyecto en el que estuvimos involucrados con temas de QA y temas de Selenium, tuvimos problemas con asuntos Mm, de archivos, por lo que dice Rodrigo. Hoy en día hay mucha preocupaciones de seguridad y aparentemente ese tipo de funcionalidades han sido quitadas simplemente como por salud mental probablemente del equipo de Selenium. claro. Y Creo, aparte son tan pocas las pruebas que en nuestro caso tuvimos que hacer con ya sea subir o descargar archivos, que ya eso para quizás se pueda sortear de alguna forma, no sé, pero eh, en vez de estar perdiendo el tiempo, entre comillas, se optó por seguir haciendo esa prueba en particular de manera manual. entiendo. Ahora, se optó de manera manual, no se hizo una automatización por el lado. No, Ok, ok, ok. Ahora, solamente para tirar ideas y como para no dejar este tema tan abierto, yo entendería que sí sería capaz Selenium de hacer el scrapping de la URL resultante de la bajada de archivo, cosa de poder ir a llamar ese archivo de otra forma, usando el lenguaje de elección. Por ejemplo, si es JavaScript se podría llamar por JavaScript, si es Java se podría llamar por Java. Así que entendería que también se podría programar, pero ya no sería sencillamente con el clicky clicky de Selenium, sino que sería ya una programación en el lenguaje de elección. Ok, voy a marcar eso. Y la última pregunta es, eh, Víctor dice, lo que pasa es que la librería de Selenium sirve además de QA. Para realizar procesos automatizados, entonces lo ocupé en C# y tenía que descargar un archivo, pero no puedo decirle al sistema que espere hasta que se descargue, solamente poniendo tiempo de espera de ejecución del lenguaje. Sí, ah, ya, ya. si te refieres a eso, sí, en realidad, eh, como es un poco una forma de pensar distinta, Víctor, que voy a tratar de expresar a qué me refiero con eso. En el mundo de los tests se usa mucho el assertion, que es como una verificación, por así decirlo. Más que esperar o ponerle mucha inteligencia, es más que nada el máximo timeout al cual yo podría esperar.
Entonces, eso también, como las pruebas de front son pruebas integrales, no son unitarias, sino que son una prueba integral, también prueba de que funcione bien la parte de red, etc. Entonces, claro, la forma de hacerlo es con un cierto tiempo de espera, lamentablemente. Voy a marcar esto y voy a pasar a la última pregunta, que es de Daniel, y por favor, si cualquier persona tiene alguna pregunta, por básica que sea, es bienvenido. Daniel dice, ¿cómo podría ser con Selenium IDE para probar un elemento que debe ser no seleccionable, tipo botones que deben estar deshabilitados? Con Selenium IDE, la verdad no he hecho eso, pero sí se puede. Tienes que ver cuál sería puedes acceder a los atributos, por ejemplo, puedes ver los CSS y puedes ir evaluando si es que el CSS que tiene cierto elemento concuerda con algún otro, y ahí puedes evaluar si es que ese es considerado deshabilitado. Te entiendo. Y además ahí, Daniel, tengo algo que mencionar, que tiene que ver un poco con la higienización o buenas prácticas de QA, que quizás podríamos hacer una segunda patita de este tipo de webinar, si es que les interesa, que tiene que ver con la higienización. Higienización tiene que ver con que, por ejemplo, todos los elementos que van a ser testeados deben tener un ID. Y eso es porque, justamente por lo que tú dices, Daniel, de que un elemento podría ser no seleccionable y gráficamente no voy a poder seleccionarlo en el IDE, pero sí voy a poder decirle la programación del lenguaje a mi elección de Selenium, podría decir quiero ir y tratar de hacerle clic a este ID obviamente el botón, como debería estar deshabilitado, no debería funcionar. Y la prueba de QA es, en el fondo, tratar de hacerle clic a algo que debería estar gris y por ende no debería tener efecto. Y eso se puede lograr solamente teniendo higiénico la programación de Selenium. También Daniel pregunta, ¿Selenium tiene una librería propia de assertions o debe usarse otra tipo Mocha, Chai o JUnit, etcétera? Em, yo ocupo la de JUnit, pero no he visto si Selenium en sí tiene una librería de assertion. Ok, ok. En ese sentido, Daniel, la respuesta vendría a ser que, la verdad te puedo dar una respuesta también como de arquitecto, en el fondo, que la sugerencia es usar los assertions de la biblioteca de assertions que estás usando, porque Selenium en sí mismo no es el valor, sino que es Selenium más otra biblioteca, como Mocha o Chai o JUnit. Eh, Y además también sirve utilizar los assertions de esa biblioteca porque tú querrías mantener la integridad del desarrollo que estás haciendo. Si estás haciendo un desarrollo que tiene pruebas unitarias, por ejemplo, tú querrías utilizar esos assertions también para recibir el mismo tipo de errores que van a ser mantenibles o van a ser reconocibles por el equipo de la misma forma. Entonces también es una buena práctica. Esto también cae dentro de, como de la higienización o buenas prácticas al momento de hacer QA, eh, que en el fondo hay que tener en un proyecto. ¿Ya? ¿Ok? Sí, además tener en cuenta que Selenium en realidad no es solamente una herramienta de testeo, sino que eh, es para hacer el flujo de una aplicación web. Entonces podría no estar orientado al testeo, sino que yo quiero automatizar que cada cierto tiempo, por ejemplo, hago clic y envío un correo. Eso no es un test, y Sí, eso tienes lo puede razón. hacer, Selenium perfectamente. Tienes razón, Entonces, Rodrigo. Sí, tienes mm, razón. Y de hecho, no solamente eso, también se podría usar como RPA. Conocemos un caso de una compañía que lo utiliza como RPA también, pero obviamente un RPA solamente orientado a web y dentro de las acciones que puede realizar. Así que tienes toda la razón, no lo había pensado de esa forma. Es también, no es solamente para probar aplicaciones web. Aquí eso responde exactamente a la pregunta de Cristian Toro. Cristian pregunta, ¿es solo para probar aplicaciones web? Y la respuesta es no. no. La verdad,
la verdad, se puede utilizar para probar aplicaciones web. Y ojo, Cristian, es para pruebas integrales de páginas web, es decir, vas a probar todo el stack completo, porque al hacer el clic y en el login se va a ir a loguear y va a pasar por todas las capas de tu aplicación. ¿Ya? Pero no solamente eso, también te puede servir para RPA y también te puede servir para web scraping. Sí. Aunque no es necesariamente una herramienta de web scraping, también podría serlo para realizar alguna acción y traer la información. Ya voy a marcar aquí tu respuesta para ordenarme. Sí, sirve perfectamente para hacer web scraping. Sí. Eh, Dice, Víctor Llévenes dice, ¿se genera algún tipo de reporte final exportable, como por ejemplo con resultado de las pruebas? sí, sí, nosotros tenemos con reportes JUnit estándar y claro, después los consumimos y evaluamos según los resultados de los mismos. Fantástico, fantástico. Voy a marcar esa pregunta. Dice, Víctor, eso es lo que hice yo RPA. De hecho, también lo usa Power Automate. Genial, genial, genial información. Qué bueno también saber que, Víctor Hinojosa, tú también estás haciendo RPA con Selenium. Genial. Eh, Voy a marcar a Víctor, answer, done. Eh, Otra persona anónima dice, ¿qué ventajas tiene sobre otros como Scrappy o de Python o Cypress? Esa pregunta te la puedo responder yo y la verdad no tiene una ventaja porque la verdad no es una herramienta de scrapping per se. Otras herramientas de scrapping que yo en mi experiencia he utilizado también son quizás mejores que Selenium. Selenium es más una herramienta de control, de robotización de acciones sobre web. Eso es básicamente Selenium. ¿Ya? No necesariamente una herramienta de scrapping. ¿Ya? La ventaja que quizás podría tener es justamente la robotización. Es bueno hacer robotizando, es decir, si la página web requiere clics específicos muy, muy profundos quizás, por así decirlo, loguearse, después entrar y a un menú y bla, 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 para ir a sacar la información, quizás podría superar a otras herramientas de scrapping, que no podrían estar tan apropiadas para el nivel de robotización que podría requerir alguna página. Yo he utilizado personalmente también Selenium para hacer web scraping de situaciones así, pero no creería que es realmente una herramienta de web scraping solamente. Es de robotización de acciones en web. Voy a marcar tu pregunta. Dice Rodrigo Olivares, dice, a propósito, ¿existe el término de cobertura para las pruebas web? Rodrigo, yo creería que sí, sobre todo en el último proyecto que hiciste. Eh, pero no en Selenium, sino que en las pruebas en general existe el término de cobertura. Eso es un buen punto, Rodrigo Olivares, que mencionas, y que aprovecho de comentar ahora. La cobertura es básicamente qué tan cubierto tenemos las diversas funcionalidades. Eso también tiene que ver con la higienización del QA, y ahí dentro de la higienización del QA deberían separarse las acciones a probar, es decir, qué historias de usuario vas a probar, cuántas historias tienes y si tienes todas las historias cubiertas. ¿Ya? Entonces sí, existe ese término. Voy a marcar tu pregunta. Mariana Carecho dice, ¿cuál es la diferencia con Cucumber? Yo particularmente no conozco Cucumber. No sé tú, Rodrigo, si tú lo conoces. No, tampoco lo conozco. Sí, sé que se utiliza en otro tipo de tecnologías. Por favor, y aquí les pido a quienes están presentes, si alguien lo conoce, podría mencionarlo acá en el chat, así también nos ayudan a responder la pregunta. Dice Cristian Toro, ¿y sirve para todo tipo de pruebas? ¿Seguridad, masivas, usabilidad? Yo te puedo responder esa pregunta. Para temas de seguridad, no necesariamente es una herramienta especial para seguridad. Yo sugeriría complementarla con otras herramientas para temas de seguridad, ¿ya? Eso, si les parece interesante, por favor, menciónenlo también en el Meetup o por acá, para ver temas de seguridad quizás deberíamos invitar a alguien a que haga una charla, o si alguno de los participantes tiene una, también podríamos invitarlo a que presente.
Para pruebas masivas no es necesariamente la mejor herramienta, Cristian. Por nuestro lado hemos utilizado JMeter para temas de Java o para crear esas pruebas en Java, pero entiendo que también hay otras herramientas específicas para temas de estrés o pruebas masivas, ¿ya? Sí, yo diría que para estrés no. Sí, O sí, sea, Selenium no. exacto, exactamente. Selenium particularmente no es para eso. Para temas de usabilidad, la usabilidad es un gigantesco tema, Cristian. Qué bueno que lo estás tocando. La usabilidad no es necesariamente el fuerte de Selenium, porque Selenium requiere hacer el camino. Es decir, requiere requiere ir pasando por el camino que tú quieres que el tester haga. Es decir, eh, es básicamente considerar crear un robot que siempre va a hacer la misma tarea una y otra vez. En cambio, la usabilidad testea otro tipo de cosas. Hay otras herramientas que miden la usabilidad de las páginas. Por ejemplo, hay herramientas de A/B testing que testean en tiempo real cuando se está utilizando una página web, pero también hay otro tipo de herramientas que hacen otro tipo de cosas para la usabilidad. Por ejemplo, marcan, no recuerdo los nombres, pero hay herramientas que hacen, que te marcan en tu página web dónde el cliente hizo clic. Por ejemplo, si un sector se ve como un botón y el cliente hace clic ahí, tú vas a ver que está más marcado con rojo ese sector, que tiene una mancha más roja, porque el cliente está haciendo clic ahí mucho más y en realidad se está equivocando. Entonces la página no es tan usable porque donde debería o donde el cliente percibe que debería haber una llamada a la acción del usuario no está ocurriendo, ¿ya? Entonces Selenium no sería una herramienta apropiada para usabilidad. Sería una herramienta apropiada para robotización de pruebas y también robotización de acciones, ¿ya? Eh, eh, y para pruebas masivas, nuestra sugerencia es otro tipo de herramientas, también open source y gratuitas, como JMeter. Me parece que había una para JavaScript, no recuerdo el nombre, tenía algo que ver con una metralleta, algo así, era como, no me acuerdo, no lo recuerdo, pero es un nombre particular que básicamente también servía para, en cierta forma, ametrallar la página web de Artillery. Muchas gracias, Daniel. Eh, Artillery servía para hacer ese tipo de pruebas similares a las que hace JMeter en Java, ¿ya? Ojo, que las pruebas tipo JMeter o tipo Artillery, si bien pueden utilizar un lenguaje para ser construidas, da lo mismo cuál es el lenguaje a donde ellas van a ir a parar. No requieren que sea el mismo lenguaje que van a testear, porque este tipo de pruebas se hace sobre URLs o sobre interfaces web, ¿ya? Aquí también está mencionando Paul Becerra que le parece muy bien la idea de hacer una especie de kit básico de pruebas de seguridad. Fantástico, vamos a trabajar, a ver si invitamos a alguna empresa que se dedique a este tipo de cosas, ya se me vienen un par a la mente, para traerlos a nuestro grupo de Meetup y que nos enseñen algún tipo de kit básico. Eh, y un segundo, porque creo que podría hasta responderles ahora mismo ese tema. Me parece que aquí en un grupo de WhatsApp me acaban de dar un dato de un sistema, de una página que hace pruebas medias automáticas de asuntos de seguridad. Un segundito que ya a ver, quizás sacamos este tema de inmediato. Y mientras, Rodrigo, si podrías responder otra pregunta que dice Cristian Toro, ¿se podría hacer algún tipo de prueba de auditoría? Eh, no sabría cómo responder esa pregunta. ¿Me ayudáis? Prueba de auditoría quizás se refiere, en realidad tampoco sé muy bien a qué se refiere con prueba de auditoría per se. Eh, eh, entendería que una prueba de auditoría sería un chequeo de que existe alguna especie de, de registro que tiene que hacer no sé cómo se diferenciaría eso con una prueba adecuada. Eh, manejo del log. Como por ejemplo ir a ver si los logs existen. Ese tipo de preguntas. Esto sirve para robotización web. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe algún, o debería existir un manejo de log
¿Que se va a presentar por la web? Por supuesto que sí. De hecho, ahí te puedo dar algunos datos. Existen muchos frameworks, tanto en tecnología JavaScript como Java, o en Python, etcétera, donde esos frameworks permiten también el poder ver registros mediante su administrador web. Así que sí, claro que puede ir a hacer ese tipo de chequeo del log. Claramente lo podría hacer, ya que sería parte de la web. Y miren, ahora les tengo también la Claro, pero respuesta. tendría que ser como, no es algo en sí de Selenium, sino que un servicio aparte te tendría que ofrecer eso, Claro. para que tú Y puedas ir a verlo. o sea, no necesariamente aparte, pero la aplicación web tendría que tener el log de alguna forma Claro. mostrándolo. Y lo que tú preguntas acá, Cristian, de ejemplo de validación de roles y perfiles, la respuesta es sí. De hecho, hay una startup que nosotros hemos ayudado, que se llama Sentinel. Con ellos sí hemos hecho ese tipo de trabajos donde se hacen pruebas de validación de roles y perfiles. ¿Y por qué? Porque el hecho de configurar dichos roles y perfiles también se hace por la web y por ende también se puede verificar que tengan o no tengan acceso. Y eso también tiene que ver con una pregunta que se hizo con el asunto de si un botón debe estar desactivado. Por ejemplo, si tú le quitas el perfil a alguien, a un usuario, se esperaría que los botones se marquen grises y por ende no se pueden apretar, o por lo menos si el usuario no ha actualizado la página, al momento que lo apriete, le tenga que salir un error de que ya no tiene el permiso, y eso sí se puede probar. Así que esa es una respuesta para ti. Y les tengo, aprovechando, voy a escribir ahora en el chat. Hicieron una pregunta de chequeo de página web. Aquí les dejo una página que se llama Security Headers, que es bien interesante, que se usa para verificar más o menos el estado de las páginas web que uno ha creado, ¿ya? Es gratuita y es una herramienta que hemos empezado a utilizar hace poco entre algunas personas y algunos colegas informáticos. Te pone una nota a tu sitio, ya una nota de seguridad, por así decirlo. No te va a decir los errores específicos, pero sí te da una especie de grado o nota de si estás bien o mal. Genial. Bueno, les agradezco a todas y a todos por la participación del Meetup. Por favor, si alguien quiere presentar también y ser parte de los equipos que presentan, les agradecería que se puedan comunicar con nosotros a través de Meetup, o también les voy a dejar acá nuestros correos, miguel@variacode.com y manuel@variacode.com, donde la idea es acá ayudarnos entre todos y poder educarnos en diversos temas de DevOps, temas también de SRE. Por supuesto, asuntos de seguridad también entrarían. Eh, Salió muy bueno el feedback que comentaron de tratar de traer algún tipo de kit de seguridad básico. De hecho, a mí personalmente también me interesa, sobre todo en poder incluirlo en el CICD o en la banda de DevOps, en sus instituciones se podría incluir. Así que, Manuel, también queda para nosotros la tarea de tratar de encontrar algún panelista que nos haga alguna presentación. Así que les agradezco mucho la participación y espero que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.